Les saludamos desde la Unión Colombiana del Sur con la iniciativa de Reavivamiento y Reforma, con los capítulos de Profetas y Reyes. Hoy el capítulo 12 de Jezreel a Oreb. Todo estaba listo para iniciar una gran reforma en Israel. Los juicios de Dios se habían ejecutado. Los profetas de Baal habían sido destruidos. El pueblo se había arrepentido de su pecado y todos habían reconocido que Jehová era el Dios eterno, verdadero y el que estaba vivo. Bueno, ahora se retiraría la maldición sobre Israel y las bendiciones temporales empezarían a caer sobre la tierra. Una de ellas, la primera, la lluvia. Sí, era la primera bendición que se esperaba como demostración del poder de Dios. Elías le dice a Acab: sube, come, bebe y prepárate porque una gran lluvia viene. Cuando Elías dijo esto, no era porque habían nubarrones, se escuchaban las tormentas, los rayos. No, el cielo estaba totalmente despejado. No había ni siquiera una nube, un vestigio de lluvia, pero era la fe que tenía Elías. Y esa fe es la que nos inspira, la que Dios espera que nosotros tengamos, que creamos que recibiremos algo sin todavía ni siquiera verlo. Entonces, Elías se dispone a orar, hace su oración pidiendo para que descienda la lluvia. Envía ahora a su siervo a una colina de donde se podía divisar el Mediterráneo para que le avisara cualquier vestigio de lluvia que viera al profeta Elías. Después de su primera oración y que envía el siervo dice a Elías: no veo nada. Elías nuevamente allí con humildad, con su cabeza tendida en el piso, entre las piernas, clama al Señor nuevamente. Y le dice al siervo que otra vez vuelva a subir a la colina, a donde divisaba allí el mar Mediterráneo. El siervo vuelve con la respuesta: no veo nada. La Biblia dice que una y otra vez Elías estuvo orando. 6 veces el siervo llegó con la respuesta: no veo nada. La séptima oración, Elías constantemente orando, la séptima oración manda al siervo y el siervo regresa con una noticia que podría parecer triste para cualquiera. Veo que allá se alza una nube del tamaño de la palma de una mano. Bueno, aún eso fue suficiente para Elías. Ahora le dice al siervo: vaya y dile a Acab que se suba en el carro, que se prepare y que descienda porque la lluvia lo va a atajar. ¡Qué fe de Elías! El libro Profetas y Reyes dice lo siguiente: lo que él pudo hacer bajo la dirección de Dios, todos lo pueden hacer en su esfera de actividad mientras sirvan a Dios. Porque acerca de ese profeta de las montañas de Galaad está escrito: Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y sigue diciendo: una fe tal es la que se necesita en el mundo hoy. ¡Qué maravillosa bendición! El Señor no espera que nosotros seamos santos, perfectos, sin pecado, ángeles para poder usarnos. Él, para usarnos en su labor, lo que requiere es que tengamos fe en Él, confianza en Él, como la tuvo Elías. Pero hay otro párrafo que me llama la atención y dice: Elías, quien como profeta de Dios había humillado ese día a Acab delante de sus súbditos y dado muerte a los sacerdotes idólatras, le reconocía sin embargo como rey de Israel, y ahora, como acto de homenaje y fortalecido por el poder de Dios, corrió delante del carro real para guiar al rey hasta la entrada de la ciudad. Como siervo de Dios, Elías reconoció la autoridad del rey
y él estuvo dispuesto a cumplir el servicio de un criado. ¿Saben? Quiero recalcar este aspecto porque nosotros los líderes necesitamos precisamente tener la humildad, aunque seamos líderes, aunque seamos usados por Dios para tareas importantes como usó a Elías, tener la humildad para realizar la tarea de un criado. Elías corrió delante del carro junto con Acab. Dios le dio la fuerza, dice el espíritu de profecía. Y cuando llegó allí a Jezreel, Elías no quiso entrar a la ciudad. Se quedó allí fuera de los muros, se abrigó con su capa y se acostó allí. Mientras tanto, Acab entró hasta la ciudad, llegó al palacio y con ánimo, con entusiasmo empezó a contarle a Jezreel todo lo que había pasado en aquel monte. Y cuando llegó y le comentó cómo habían muerto los profetas de Baal, en vez de Jezabel sentirse, humillada o reconocer, se airó y lanzó un grito y expresó: así me haga Dios y así me añada, si mañana a esta hora Elías no está como uno de ellos. Fue una amenaza que ella lanzó. Y uno de los criados que estaba allí en el palacio salió inmediatamente y corrió hasta las afueras, al muro, allí donde estaba Elías acostado, y lo despierta, lo toca y le dice: mira, mi señor, lo que ha dicho Jezabel, que amenaza matarte. Así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías, siendo avisado por el criado, se olvidó de todo lo que Dios había hecho, cómo Dios había dirigido su vida, sus pasos en el pasado, y se levantó con temor y temblor, cogió su capa y en medio de la lluvia y de la oscuridad salió huyendo por salvar su vida. Llegó hasta Berseba y allí dejó al criado. Y luego de dejar allí al criado, siguió por el desierto un día de camino hasta que se encontró en un lugar solitario, despoblado. Y allí Elías, habiendo abandonado el lugar de su deber, de su trabajo, pidió a Dios que le quitara su vida. Agotado por ese caminar largo en el desierto, quedó dormido. Y yo quiero decirle aquí a mis estimados televidentes, todos pasamos por un momento de prueba. No importa qué tan fieles hayamos sido, no importa qué tan fuertes hayamos sido, pasamos por un momento de prueba. Pero Dios no dejó a Elías luchando solo. Dios da la compañía a su siervo. Aquí hay un remedio para el desalentado. Consiste en 3 cosas: la fe, la oración y el trabajo. Eso era lo que debía haber hecho Elías. Bueno, Dios envió un ángel que despertó a Elías y le dijo: levántate, come. Elías se despertó, vio la comida, comió y se volvió a dormir. Por segunda vez, el ángel le tocó a Elías y le dijo con ternura: levántate, come porque gran camino te resta. Bien, Elías se levantó y comió, y dice que con la fuerza que le dio aquel alimento pudo viajar 40 días y 40 noches hasta llegar a la cueva de Oret, donde encontró refugio para él. Bueno, en este capítulo tenemos que extraer algunas lecciones importantes. Y yo quisiera que recordáramos por lo menos 4 de ellas. La primera: así como Elías, nosotros debemos ser constantes en la oración. Elías oró 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y el siervo llegaba con la misma respuesta, pero él no dejó de orar y confiar en el Señor. Debemos ser constantes en la oración. La segunda, debemos recordar que para ser usados por Dios necesitamos tener fe en Él. Tener fe en Él. Es lo que necesitamos para que Dios pueda usarnos en la tarea. La tercera: si nosotros nos consideramos siervos de Dios, debemos estar dispuestos a cumplir el servicio de un criado. No es fácil, ¿verdad? Llegar a cumplir el servicio de un criado. Y la cuarta:
para el desaliento. Cuando nos sintamos desalentados, el mejor remedio es la fe, la oración y el trabajo. Si nosotros tenemos en cuenta ello, practicamos estos 4 elementos, yo sé que estaremos entrando en el reavivamiento y la reforma. Que Dios les bendiga.